Qué bueno que dispusiste este tiempo para venir a adorar a Dios. Te invito a que donde estás te vayas ubicando en tus lugares, pero que te pongas de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Así comenzamos esta reunión. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Preparados para adorar a Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que vos dispusiste, Señor, de antemano, que preparaste para que vos puedas ser exaltado y adorado por nosotros. Señor, toda la gloria es para vos siempre, Señor. Toma el control de esta reunión y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse en medio nuestro. Te adoramos y te damos toda la gloria a vos. En tu nombre, y juntos decimos amén. Vamos a arrancar entonces cantando en esta tarde. Asombroso, incomparable.
Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro Amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré a ti. Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Eso, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y vamos a seguir cantando y también vamos a declarar que Él es santo, ¿sí? Él es santo, santo, santo. Así que acompáñame, sé que ya la sabes esta canción, pero declara bien fuerte con todo tu corazón que Él es santo y que es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios.
Él es santo, santo, santo. Vamos a seguir cantando, ¿sí? En esta tarde. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir cantando entonces. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono se verá. Con tu esperanza la creación alumbrará. Siempre, para siempre, vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Señor, gracias porque vos como Dios Todopoderoso, Señor, nunca nos abandonás, nunca nos dejás, Señor. Gracias porque no hay nada que para nuestros ojos sea imposible, para vos no lo es, Señor, para vos no lo es. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias. Ahí donde estás, anímate a
hablar con Dios, con papá. Si querés levantar tus manos en señal de adoración, en señal de alabanza a Dios. Jesús, hoy nos rendimos delante de vos. Hoy nos rendimos delante de vos, Señor. Y venimos a adorarte, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el En estos días que estamos viviendo, podríamos decir que todo el mundo quiere salvarse, ¿no? Que el pensamiento de salvémonos del contagio, salvémonos de la crisis, salvémonos de la situación económica o salvémonos de la situación laboral es un pensamiento que está en todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer para salvarnos de esta pandemia y de los efectos o la consecuencia en todas las áreas que la misma
está trayendo. Podríamos decir en buen criollo, en buen argentino, que todos estamos pensando cómo podemos hacer para zafar, ¿no? Cómo zafar de la situación, cómo poder hacer para que podamos nosotros salir airosos, salir ilesos de esta situación. La palabra salvación, la palabra salvar en la Biblia tiene múltiples aplicaciones. Se aplica para distintas situaciones, distintas circunstancias, distintos contextos. Y cada vez que se utiliza esta palabra, uno tiene que mirar el contexto de la historia donde se está utilizando la palabra para saber a qué se refiere. Por ejemplo, la palabra salvar es utilizada en capítulo 27 del libro de los Hechos como una palabra que se utiliza para indicar que se está salvando de la muerte, salvados de la muerte. Allí en el naufragio que tuvo el apóstol Pablo, dice que ellos perdieron toda la esperanza de salvar sus vidas. Así que en ese contexto la palabra salvar significa ser salvados de un peligro inminente que está poniendo en riesgo su vida. En Juan capítulo 11 esta palabra se utiliza para alguien que está siendo salvado o curado de una enfermedad. También se usa para alguien que ha sido librado de un demonio o de cualquier otra cosa. También se habla acerca se utiliza para hablar acerca de aquellos que han sido provistos de alimentos, salvados de una hambruna. Es decir, es una palabra que se utiliza de distintas maneras y en distintos sentidos, pero siempre la palabra es la misma. En realidad hay dos palabras que se utilizan para referirse a salvación, que son la palabra en griego, la palabra sozo o la palabra soter, que son dos palabras que se utilizan indistintamente para referirse a esto. Pero Jesucristo le dio un sentido totalmente diferente a esta palabra. Le dio un sentido teológico a esta palabra. Y en Lucas capítulo 7, y no busque el texto porque no va a ser el texto que vamos a utilizar solamente a modo introductorio, Jesús utiliza esta palabra con una mujer. Jesús es invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Usted conoce la historia. Y dice que Jesús se sentó para estar con ellos y comer. Eran todos hombres, una reunión de hombres. Hay una reunión en ese contexto oriental donde las mujeres no tenían oportunidad de participar. Ellas solamente servían y estaban de lejos, mientras los hombres, los que se creían en aquella cultura y en aquella sociedad que eran los importantes, estaban ahí reunidos y comiendo. Y de repente una mujer, y dice el texto de las Escrituras, una mujer pecadora, para referirse al oficio que ella hacía, una mujer que se dedicaba a la prostitución, una mujer conocida públicamente porque Simón el fariseo la reconoció. Yo no sé si porque este religioso era cliente o porque en el pueblo se conocía, pero él la reconoció inmediatamente. Dice la palabra de Dios que esta mujer entró y se arrodilló a los pies del Señor y comenzó a llorar y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas y a secar sus pies con su cabello. Y rápidamente rompió un perfume de mucho valor y lo derramó y ungió los pies del Señor. Y aquel fariseo que la conocía dice, si este fuera profeta sabría quién es esta mujer. Como si el Señor había que decirle las cosas, como si Él no lo supiera. Pero al final de la historia, después de un diálogo que tiene Jesús, o al final de este evento, después de un diálogo que tiene Jesús con Simón el fariseo, le dice algo a esta mujer. Le dice, mujer, vete en paz, porque tu fe te ha salvado. La connotación de la palabra salvar en este sentido es diferente a las que dijimos antes. Esta mujer no necesitaba ser salvada de una enfermedad, como otras veces que se usa la palabra. Esta mujer no necesitaba ser salvada de un peligro inminente. Esta mujer no necesitaba ser salvada porque su vida estaba en riesgo. Esta mujer necesitaba ser salvada de la enfermedad de su alma. Esta mujer necesitaba salvación para su alma, para su espíritu. Ella necesitaba alcanzar salvación eterna, la cual no tenía hasta ese momento. Quiere decir que la palabra salvación en boca de Jesús para determinadas situaciones cobra un sentido teológico muy profundo. Esta mujer era una mujer que caminaba por la vida que llevaba y por la manera en la cual había encarado su espiritualidad. Era una mujer que llevaba un destino eterno de perdición, una mujer que estaba condenada a una eternidad en el infierno. Pero un encuentro con Jesús, un encuentro
no casual, provocado, un encuentro que ella misma provocó, cambió la historia de su eternidad para siempre. En boca de Jesús sus palabras fueron: mujer, vete en paz. La paz que te faltaba, la paz que no tenías, la paz que estaba ausente en tu corazón, las razones que traían inquietud en tu corazón ahora han sido quitadas por tu fe. Vete, porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Lamentablemente, algunas veces en la predicación del Evangelio nosotros nos centramos en la primera parte del uso de la palabra salvación y hacemos una invitación a las personas diciéndole cosas: si vos estás enferma, enfermo, Jesús puede sanarte, y nosotros creemos tal cosa. Si le decimos a una persona: si tu corazón está inquieto, tu corazón no tiene paz, vení a Jesús, que Jesús te va a dar paz. Le decimos a una persona: está teniendo problemas laborales, está teniendo problemas económicos, vamos a orar para que el Señor cambie esa situación. Esa es la primera parte o el primer uso de la palabra salvar. Sin embargo, a veces está ausente la parte más profunda y más importante del uso de la palabra: la necesidad que todos nosotros tenemos de ser salvados de nuestro destino eterno de perdición por causa de nuestra condición pecaminosa y perversa. Teniendo en cuenta esto último y la connotación teológica profunda que Jesús le da al término, lo cual cambia completamente el uso de la palabra en su tiempo, porque nadie se había atrevido hasta ese momento a decirle a una persona que su fe había cambiado su destino eterno. Estaba en boca del único que podía darle ese destino eterno. Yo quisiera que nos concentremos en esta mañana de qué nosotros deberíamos concentrarnos o en qué deberíamos ocupar la mayor de nuestra atención y de nuestra fuerza acerca de nuestra salvación. Si nuestro pensamiento debería estar puesto solamente o enfáticamente en las preocupaciones de ser salvados de lo que nos rodea, de ser salvados de la enfermedad, de que la enfermedad no nos toque, de que no nos alcance, de ser salvados de la crisis económica, de ser salvados de la crisis laboral, o nuestro corazón como hijo de Dios debería estar puesto como estuvo el corazón de aquella mujer en su salvación eterna. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos utiliza una frase para referirse a la salvación. Dice: ¿cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande? Y yo quisiera ver este tema ahora sí a través de una historia. La historia de la salvación de un suicida le puse. La historia de la salvación de un suicida. Y esta historia se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 19. Es ahí en la ciudad de Filipos. Esa ciudad donde donde Pablo y Silas habían desarrollado un ministerio y donde en esa ciudad se estaba venerando y adorando a determinadas deidades paganas. Y el apóstol Pablo, junto con su compañero, tiene una intervención espiritual muy fuerte, liberando a una muchacha endemoniada. Y dice el versículo 19 del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice: pero viendo sus amos, los amos de esta esclava, de esta criada o de esta adivina, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar salvación? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Siempre que leemos esta historia, leemos o hacemos énfasis en una parte que para mí es increíble, es súper emotiva, nos llena de fe y nos llena de poder, que es a Pablo y a Silas, después de haber sido azotados duramente, de haber sido golpeados, haber sido llevados al calabozo, en ese lugar, en la cárcel, dice el texto, en la cárcel, en el calabozo que estaba más al fondo, en el último calabozo, en el que estaba más adentro, allá en el más oscuro. Algunos sostienen que las cárceles de aquella época, el calabozo del más atrás o de más al fondo, era el peor de los calabozos, porque los sanitarios de los otros calabozos, donde estaban los otros presos, no había cloacas, no había pozos ciegos, había sanitarios o cloacas públicas, especialmente en las ciudades romanas. Así que dice que todos los desechos de los otros calabozos iban y desembocaban en el último calabozo, donde se comunicaba con el resto de la red cloacal. Así que ahí estaban Pablo y Silas, en ese lugar deplorable, en ese lugar despreciable. Y ahí en ese lugar cantaron alabanzas al Señor. Y eso nos emociona muchísimo. Y casi siempre que hablamos de Hechos capítulo 16, recordamos esta historia. Dos hombres golpeados, doloridos, cantando alabanzas al Señor. Cantándole al Señor y el Señor moviendo su mano de poder. Pero en esa historia hay una persona que no tiene nombre, un anónimo, alguien a quien se lo conoce o aparece en la historia como un carcelero o como el carcelero. A este carcelero se le asignó la responsabilidad de llevar a estos dos presos hasta el calabozo, y asegurarse de que no se escaparan. Como vemos en la historia, a medida que leemos la historia, era una persona, un trabajador fiel, un trabajador responsable, pero también vemos características familiares. Era un hombre o un padre de familia que amaba a su familia, preocupado por su familia. En esa noche tan especial, en esa noche diferente para el carcelero, no sería como el resto de las noches donde él podía dormir mientras los presos estaban seguros en el calabozo. De hecho, el texto dice que él estaba durmiendo, así que seguramente tendría el hábito de descansar cada vez que le tocaba la guardia de la noche, porque no había por qué preocuparse. Los presos estaban seguros en el calabozo, con cadenas, con grilletes. Las cárceles o las puertas de los calabozos estaban aseguradas, así que él podía dormir. Pero esa noche no sería una noche igual, esa noche sería una noche diferente. Algo diferente ocurriría. Dos locos en el calabozo del fondo se pusieron a cantar alabanza. Y eso transformó esa noche. Esa noche sería la noche donde él no sería rescatado de problemas económicos, no sería rescatado porque el sueldo no le alcanzaba. Esa noche él alcanzaría lo que todo ser humano debería desear. Esa noche sería la noche de su verdadera salvación. Esa noche sería la noche donde su destino eterno cambiaría para siempre. Así que dice el texto que el carcelero estaba descansando y de repente un terremoto lo despertó, algo inesperado. No es la ciudad de Filipo, un lugar donde hubiese habitualmente terremotos, no es una zona
una zona sísmica. Así que el terremoto lo despertó y cuando pudo sacarse las lagañas y como le pasa a usted y me pasa a mí, cuando nos despiertan de repente, no sabemos si estamos soñando. Sí, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que tarda unos 15, 20 segundos hasta pisar el suelo y decir, no, esto está pasando de verdad. Así que me imagino allí el carcelero medio despertando ahí, medio dormido, a ver qué es lo que está pasando, y de repente ve que las puertas de los calabozos, entre la penumbra de la noche no había mucha luz, no hay mucha luz. De hecho, el texto nos dice que él tuvo que pedir luz para poder ver completa la escena de lo que estaba ocurriendo. Vio que las puertas de los calabozos se habían abierto y que él pensó seguramente, todos los presos escaparon. Ya no hay más nada. No hay más nada que hacer. Ellos, cualquier preso, si le abren la puerta del calabozo, lo primero que va a hacer es salir corriendo. No hay manera de que ninguno de ellos esté en este lugar. Así que dice que él, viendo la situación, tomó su espada y quiso quitarse la vida. Yo pensando en esta escena, es una escena de un hombre que quiere suicidarse, que quiere quitarse la vida. Las razones por las cuales llevaría a un hombre a pensar en esta decisión. La razón por la cual un hombre ve como la única salida para la situación presente escapar quitándose la vida. ¿Qué había pasado en el corazón de este carcelero? ¿Qué es lo que estaba pasando por su mente para pensar que la única salida que había para él era quitarse la vida? Probablemente pensó en su familia, en la deshonra de su familia, porque como vemos en el texto completo, era un hombre que le preocupaba a su familia. Así que pensó en la deshonra de su familia. Probablemente, de acuerdo a la ley romana, una persona que no había cumplido su deber, como pasó con los que tenían que cuidar la guardia o cuidar el sepulcro de Jesús, vemos que eran muy severos con los soldados que no cumplían con su responsabilidad. Así que había una deshonra pública, que iba a ser también la deshonra de la familia. Iba a ser asesinado, muerto, condenado a muerte y públicamente expuesto por no haber cumplido su rol como soldado romano. Tal vez él pensó que había fracasado como soldado, había fracasado como carcelero, había fracasado como padre, había fracasado como hombre. Había en su vida y en su corazón una oscuridad que no le permitía ver la realidad de lo que era su vida. Una oscuridad mayor que la que sus ojos podían percibir. Era una oscuridad que había envuelto su corazón. Una oscuridad tal que la única salida que vio el carcelero fue quitarse la vida. Yo no sé si usted ha escuchado las estadísticas, pero en este tiempo de pandemia, en la mayoría de los países donde hay estadísticas serias, los índices de suicidio en este tiempo se han disparado. Y uno pregunta, ¿por qué una persona, un hombre, una mujer que tiene tanto para hacer en la vida decide quitarse la vida? ¿Qué es lo que lo lleva a tomar esta decisión? Y una vez escuché una frase que a mí me encantó y que de alguna manera plantea tal vez el pensamiento o el corazón de alguien que está en esta condición. Esta frase dice que quien piensa suicidarse no es que quiera matarse a sí mismo, sino que lo que quiere matar es el dolor que lleva adentro. No es que quiera atentar contra su vida, pero no ve salida para sacar el dolor que le embarga a ese hombre y a esa mujer, y que la única manera que encuentra es el de quitarse la vida. Pero ahí en medio de esa situación, un hombre que un espíritu de muerte, los que creemos en esto, lo había rodeado y lo estaba convenciendo para que él se quitara la vida. De en medio de la oscuridad apareció una voz que le dijo: no te hagas nada no atentes contra tu vida, estamos aquí, ni uno solo se ha escapado. Y él, recobrando, este carcelero, recobrando la razón que ya le llevaba a atentar contra su vida, recobrando la razón, miró y dice que pidió una luz para ver dentro y asegurarse de que lo que le estaban diciendo era cierto. Y después de haber mirado la situación, de haber mirado que realmente estaban todos ahí, que ni uno solo se había escapado, dice el texto en el versículo 29, que se precipitó dentro
y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Me llama la atención esto de que el carcelero entró temblando. Quizás entró temblando por causa de la adrenalina que la tenía en ese momento a niveles salidos de control, y eso le producía temblor en su cuerpo. Esa podría ser una de las razones. O quizás se encuentra frente a un ataque de pánico que no puede controlar su cuerpo y está temblando, muy propio de este tipo de situación en las emociones. O quizá el terremoto y todos los sucesos que él estaba viendo, que se estaban dando uno detrás de otro, le hizo notar que estos dos hombres no eran como el resto de los hombres. Que estos dos hombres eran hombres de Dios y que Dios estaba presente en todo lo que estaba ocurriendo, y que corrió con temblor para pedirles algo que él no tenía. Dice el texto que temblando entró al lugar y se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué corrió a los pies de estos dos? Sí, probablemente ni siquiera los escuchó cantando, porque él estaba durmiendo en otro lugar. Bueno, quizás conocía la historia de la muchacha endemoniada, o quizás el terremoto le hizo ver que este no era un evento natural. Así que corrió y se postró a los pies de aquellos hombres y le dijo la frase que todos nosotros, o la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos en este tiempo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta que le podría hacer el apóstol Pablo Silas al carcelero sería: ¿de qué querés salvarte? ¿Querés salvarte de la vergüenza pública? ¿Querés salvarte de tu sentimiento de suicidio? ¿De qué querés salvarte? Pero el apóstol Pablo y Silas dieron por sobreentendido que el carcelero había entendido todo. Había entendido que lo que más necesitaba era al Señor. Que tal cual como ocurrió con el apóstol Pedro en Lucas 5 cuando participó de la pesca milagrosa, y la reacción que tuvo Pedro fue: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esa convicción que vino en el corazón de Pedro por causa de una pesca milagrosa probablemente era lo mismo que estaba ocurriendo en este hombre. Un hombre que frente a la realidad de un milagro descubre que hay algo que se escapa de su control, pero que puede estar él dentro de ese control. Que existe un Dios que le ama y que necesita acercarse a ese Dios, pero que no sabe cómo hacerlo. El carcelero se dio cuenta de que había algo mucho más grande que lo que temporalmente podría ocurrirle. Que él no necesitaba en ese momento un proveedor económico o alguien que le sanara. Él necesitaba a alguien que le asegurara su salvación eterna. Él reconocía con sus palabras que un día tendría que partir para encontrarse con su Creador y que tenía que estar preparado para ese día. La pregunta del carcelero de alguna manera infiere toda la religiosidad que había en su corazón y en su mente. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el requisito? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es la procesión que tengo que hacer? ¿Cuál es el sacrificio que tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta que le da Pablo y Silas es absolutamente desconcertante para la mente de un hombre religioso. Una respuesta concisa, breve, pero profunda. Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino que también será salva toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo. No le da una larga explicación, por lo menos no en el principio. Después dice el texto que les contaron un poquito más acerca de la salvación, pero por lo menos en el principio no le da una larga explicación, como veíamos la semana pasada que hizo Felipe con el etíope, contándole acerca de la historia de la salvación. Solamente le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y parece que creer en Dios sea la cosa más fácil que existe. Sin embargo, no es así. Creer en el Señor no es solamente, como dice la Biblia muchas veces, no es solamente creer en su existencia, no solamente es creer en la existencia de un Dios bueno, un Dios admirable, un Dios creador de todas las cosas. Es creer en la obra de Jesucristo a mi favor. Es mucho más que admirar su obra, es mucho más que admirar su persona. Ciertamente, Jesucristo es admirable, sus obras son admirables, sus palabras son admirables, su sabiduría es admirable, su amor es inmenso. Pero creer en Jesucristo es mucho más que reconocer eso. Es mucho más que decir que mi Dios es grande. Es mucho más que decir que Dios me ama. Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creer en el Señor Jesucristo comienza reconociendo nuestro pecado y nuestra situación de perdición. Nadie va a correr a Jesucristo si primero no tiene la evidencia de que lo necesita y de que es un pecador, una pecadora empedernida. Comienza reconociendo nuestra necesidad de Dios. Claro, sí, todos necesitamos una religión que nos traiga paz. Todos necesitamos algún sistema de creencia que nos pueda hacer sobrevivir en esta vida. No se trata de eso. Se trata de entregarnos completamente en las manos de Jesús por causa de que estamos perdidos sin Él. Solo admirar a Jesús, admirar su belleza, su grandeza, su amor, solo admirarlo, sería como un náufrago que estuviera perdido en el fondo, en lo profundo del océano, perdido no en lo profundo, sino en la profundidad del océano, con un bote y tratando con todo su esfuerzo de llegar a la orilla, que ya no tiene más pan, que ya no tiene más alimento, que ya no tiene más agua, y que de repente ve que se acerca hacia él un hermoso crucero, y él comienza a decir: ¡wow! ¡Qué tremenda obra de ingeniería! ¡Wow! ¡Qué tremenda obra! ¡Qué tremendo barco! ¡Qué hermoso que es! Yo sé que ahí adentro hay unas habitaciones increíbles. Yo sé que ahí adentro hay comida abundante. Yo sé que la gente que está en ese barco o en ese crucero la pasa súper bien, tiene piscina, baila todas las noches, come de lo mejor, se da buenas duchas. Y yo acá en este barco remando y remando para llegar a la orilla. Pero voy a seguir intentándolo. El barco es hermoso, pero todavía tengo fuerzas. Algo de fuerza me queda para llegar a la costa. Una insensatez absoluta. Teniendo la posibilidad de gritarle al capitán del barco: ayúdenme por favor, sálvenme por favor. Seguir intentando llegar a la orilla con sus fuerzas. O hacer algo como esto. Decirle a Jesús: Señor, saname solamente. Señor, ayúdame con mi familia, con mi matrimonio. Ayúdame con mi economía. Sería como si ese náufrago solo le gritara al capitán del barco: ayúdame, dame un poco de comida, dame un poco de agua porque se me está acabando. Y el capitán le dice: pero subite, vení que nosotros te llevamos. No, solo me hace falta un poco de comida y un poco de agua y lo seguiré intentando para llegar a la orilla solo. Sería más o menos como eso. Señor, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con mi casa, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi matrimonio, pero no me quiero subir al barco. Sos admirable, sos hermoso, tu obra es increíble, tu favor sobre mi casa, sobre mi vida es increíble, pero no me quiero subir. Quiero solamente que me dejes seguir intentándolo con mis fuerzas. La pregunta en este caso ficticio e inventado por mí sería: ¿de qué le sirvió a este náufrago haber visto el barco, haber admirado su belleza, haber reconocido su grandeza, si no aprovechó para subirse a él y llegar con bien hasta la orilla? Esto me hace acordar aquel ciego que aparece en las puertas de la ciudad de Jericó, ahí en Lucas capítulo 18, y que le grita a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, mi condición es una condición espantosa, ten misericordia de mí. Más o menos esa es la interpretación que toma Pablo y Sila sobre las palabras del carcelero, del anónimo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar salvación? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Es la primera vez que se utiliza desde lo individual a lo plural, desde lo personal a lo colectivo. Es decir, no solamente que serás salvo tú, sino que a través de tu salvación va a alcanzar toda tu casa. Y yo soy un convencido, déjame decirte que soy un convencido, de que cuando en una casa hay papás piadosos, papás que aman al Señor de verdad, padres que aman al Señor de verdad, que se cuidan no solamente de hacer buena letra cuando están en la iglesia o cuando están en el templo, sino que viven vidas íntegras y que aún equivocándose, papás que saben pedir perdón cuando se equivocan, que sabemos pedir perdón. La salvación no solamente alcanza la vida
de los adultos, sino también que alcanza la vida de todos los que viven en casa. Y voy a hacer una observación y con esto continúo ya para el final del mensaje. Todos los que somos papás, nosotros, como todos saben, tenemos 3 hijos. Deseamos para nuestros hijos lo mejor. Los estimulamos y los animamos a que estudien en la universidad, a que se reciban de profesionales, a que puedan lograr una carrera, que les vaya bien en la vida. Ese es el consejo de un buen padre, un papá sano. Pero esa prioridad de que nuestros hijos les vaya bien en esta vida nunca debe estar por encima de la prioridad mayor de preparar a nuestros hijos para la eternidad. De preparar a nuestros hijos para la eternidad, porque el título universitario un día va a caducar. Va a caducar el día que solamente quede colgado en una pared y ese que con mucho sacrificio logró ese título ya no estará más. Habrá pasado a la eternidad. Así que yo quiero animarte, papá, mamá, que más allá del esfuerzo lógico que vos hacés como hacemos nosotros para que nuestros hijos estudien, que hagas un gran esfuerzo por la salvación del alma de tus hijos. Que no dejes de orar por ellos, que no dejes de enseñarles la verdad, que no dejes de darle ejemplo acerca de lo que significa la vida cristiana. El texto nos dice que cuando comenzaron a hablar con él, probablemente, el texto no lo dice así de esta manera, pero uno puede sin arrancar nada raro del texto, uno puede llegar a esta conclusión, que el apóstol Pablo y Sila le estaban por hablar al carcelero y parece que él dijo, espera un poquito, yo quiero que esto lo escuche toda mi familia, porque dice que mientras estaban hablando con él, su familia se hizo presente. Probablemente él viviría en las inmediaciones de la cárcel, así que llamó a su familia y le dijo, vengan y escuchen lo que estos hombres van a decirnos. Y ahí sentó a su esposa, a sus hijos, a los criados, a los que estaban en su casa, para que Pablo y Sila pudieran hablarles acerca del evangelio, porque dice que creyó él con toda su casa. Él, junto con toda su familia, creyó en el Señor. Y dice que después de esto, los llevó a su casa, los sentó a su mesa, sanó sus heridas y todos en casa se bautizaron. Un encuentro con el Señor cambió rotundamente la escala de valores de este carcelero. Antes quería quitarse la vida porque lo que para él era importante, su prestigio, su honra y el trabajo que se le había asignado, se había esfumado de su mano, entonces no había más motivo para vivir. De repente, un encuentro con el Señor Jesús cambió su escala de valores y ahora no le importa nada. Inclusive a los presos ahora los lleva a su casa. No importa lo que hagan conmigo, la eternidad me espera. Jesús ahora es mi Señor y mi Salvador. Y dice el texto que fueron bautizados él junto con toda su casa. Pero hay una frase que está ahí al final. Yo no sé si usted tiene su Biblia ahí a mano, pero aparece en el versículo 34. Y dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oh, ¡qué tremendo texto! ¡Qué tremendo texto! A mí me fascina eso. Dice que se regocijó él y toda su familia por haber creído en el Señor. El miedo se transformó en seguridad. Ya no estaba más preocupado por lo que los presos estuvieran sueltos. Ahora es un hombre que puede vivir libre de temor. Un hombre que pasó de la oscuridad física, de la oscuridad de su alma, de la muerte, a la luz, a la vida, por creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es mucho más que estar de acuerdo. Creer en Jesucristo es mucho más que reconocer quién es. Creer en Jesucristo es entregarle toda nuestra vida a Él para que Él nos lleve al final del camino como Él quiera. Todos nosotros necesitamos salvación, todos. Todos nosotros necesitamos en este tiempo ver cómo podemos sobrevivir, necesitamos ver cómo podemos pasar esto. Necesitamos ver cómo con sabiduría podemos ser salvados de las consecuencias de la crisis, pero espero de todo corazón
que todos los que estamos en este lugar escuchando en este mensaje nos demos cuenta que necesitamos algo más que zafar o salir airosos de la crisis. Que tarde o temprano todos nosotros tendremos que presentarnos ante nuestro Creador, a quien podremos en ese momento, como nunca antes, llamarle papá. Ese, al igual que el carcelero, ese será un momento de gozo y alegría para todos los que hemos creído, y la oscuridad y el temor se transformará en gozo y seguridad, porque dice la palabra que todo sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor será vencido, toda lágrima será secada, toda enfermedad será sanada para vivir con el Señor para siempre. Para los que se resisten a creer, para los que dicen, wow, qué linda la hora del Señor, pero no me quiero subir todavía, lo siento, porque dice la palabra de Dios que no hay esperanza para ellos, pero sí hay esperanza para todos los que creen en el Señor. Hoy es un día especial para escoger, hoy es un día especial para tomar una decisión por el Señor, porque no sabemos cuándo será el día que tengamos que partir. Ayer partió a la presencia del Señor un pastor amigo de aquí de la ciudad de Villa Mercedes, el pastor Peredo, un pastor con el que hemos viajado y con el que fue internado por COVID y estaba saliendo, ya lo habían pasado de terapia a una sala común y de repente tuvo una crisis y partió con el Señor. Hoy, en este momento, nuestro amado pastor Eduardo está disfrutando de todo aquello que predicó alguna vez y por mucho tiempo. Hoy está disfrutando de la presencia de su Creador y hoy está viendo al Señor cara a cara como nosotros algún día esperamos verle. Pero para eso tuvo que tomar la decisión que tomó el carcelero. Decirle al Señor que fuera el Señor de su vida de verdad. No aquel a quien admira, sino aquel por quien vive y para quien vive cada día de su vida. Así que la pregunta con la cual concluyo es esta: ¿sos salvo de verdad? ¿Le has entregado tu vida de verdad al Señor? ¿Realmente tenés seguridad de vida eterna? ¿Dios es lo más importante en tu vida de verdad? No importa cuántos años tengas de ir a esta congregación o a cualquier otra. ¿De verdad Dios es lo más importante en tu vida? ¿Tu vida gira en torno a lo que Dios quiere para vos y al propósito que Dios ha determinado para vos? Si no es así, yo te invito que en esta mañana, no importa, no pienses en el tiempo perdido, porque al fin y al cabo para cada uno de nosotros la vida comienza hoy. No importa los años que hayan pasado, tal vez hoy sea la mañana que el Señor preparó para que te subas al barco definitivamente y no solamente disfrutes el viaje, sino que el Señor te pueda llevar al mejor de los destinos. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que vos sos nuestro Salvador. Lo hemos cantado y lo hemos recordado en esta mañana, pero a través de tu palabra volvés nuevamente a acorralarnos. Sí, Señor, nos volvés a acorralar para decirnos que vos querés darnos salvación y vida eterna, pero que está en nosotros la decisión de creer. Yo quiero rogarte, Señor, por cada uno de los que estamos presentes en esta mañana. Tal vez haya alguien que aún amándote y aún admirándote y aún sabiendo y creyendo de tu grandeza, pero todavía no ha tomado la decisión de creer de verdad en vos y de entregar su vida por completo a ti, Señor. De que vos seas no solamente el Salvador, sino también seas el Señor de su vida. Yo quiero rogarte, Señor, que en esta mañana, aquí donde estamos, antes de irnos de este lugar, podamos salir de este lugar, no importa lo que haya del otro lado de la puerta, podamos salir de este lugar, Señor, con la seguridad de que la eternidad nos espera. Yo quiero rogarte, Señor, esta mañana, Espíritu Santo de Dios, el único que puede convencer, no son mis palabras las que convencen, sos vos, Espíritu Santo de Dios, el único capaz de convencer, que en esta mañana traigas convicción al corazón de aquel que todavía no se ha entregado a ti, que puedas hablarle ahí en lo íntimo, Señor, y que esta mañana ese hombre, esa mujer pueda entregarse. Si Dios te está hablando en esta mañana, si el Señor, el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, volvé a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, con voz fuerte, cosa que te escuchen los cielos. Señor Jesús,
En esta mañana vuelvo a comprender lo que significa el Evangelio. Pero en esta mañana tomo la decisión de entregarme a ti. Soy tuyo, soy tuya, y vos sos mi papá a partir de este día. Yo te pido perdón por mis pecados y me entrego para siempre, para ser tuyo, para ser tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si hiciste esta oración, podés tener la misma expresión que tuvo el carcelero y toda su familia. Dice que toda la casa se regocijó por haber creído en Jesucristo. Amén.